En el corazón de lo salvaje, donde la naturaleza se entrelaza con su ferocidad, se desarrollan 6 relatos que sirven como escalofriantes recordatorios de los encuentros entre humanos y osos grizzly. Desde una clínica en Alaska convertida en un campo de batalla hasta un viaje de campamento que termina en caos, estas historias revelan la fragilidad de la seguridad en lo natural. Mientras individuos enfrentan el poder crudo de la naturaleza, las consecuencias son devastadoras. Acompáñanos a explorar estas narrativas, cada una un testimonio de la línea entre la aventura y la supervivencia en los paisajes de Norteamérica. Togiak, un pueblo aislado en la costa suroeste de Alaska, era un lugar donde el mundo natural y la vida humana coexistían en un delicado equilibrio. Este pueblo hogar de menos de 1000 habitantes no tenía acceso por carretera, y los duros inviernos representaban una amenaza constante para la supervivencia. La única instalación médica, una pequeña y envejecida clínica, se encontraba en el corazón de Togiak, sirviendo como refugio para quienes necesitaban atención. Los médicos que trabajaban allí estaban acostumbrados a los desafíos del lugar remoto, pero nadie pudo prever el terror que se desataría el 8 de diciembre de 2024. El invierno llegó temprano ese año, trayendo fuertes tormentas de nieve y vientos helados que azotaban el pueblo. Los residentes se mantenían cerca de sus hogares, minimizando los desplazamientos, mientras la fauna enfrentaba retos aún más severos. Para los osos grizzly, la temprana llegada de la nieve interrumpió su hibernación, obligando a muchos a abandonar sus guaridas en busca de alimento. Uno de estos osos, impulsado por el hambre y las tormentas, se aventuró más lejos que nunca. Togiak, normalmente demasiado pequeño y remoto para atraer a la fauna salvaje, se convirtió en un destino inesperado. El oso llegó al pueblo. Bajo una densa capa de nieve, el animal avanzó lentamente por los alrededores del asentamiento, dejando profundas huellas en el suelo helado. Al acercarse a la clínica, fue atraído por el calor que emanaba del edificio, un contraste absoluto con el gélido exterior. Sus instintos, afinados por años de supervivencia, lo guiaron hacia la tentadora calidez. Con un último esfuerzo, el oso logró abrirse paso por una puerta mal asegurada que daba a la sala de emergencias. Adentro el caos se desató. La doctora Emily Carter, una médica de emergencias de 34 años, fue la primera en escuchar los inconfundibles pasos pesados del oso. Al principio pensó que podría tratarse de un alce, pero cuando la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe, la fuente del ruido se reveló en un estallido de terror. El oso grizzly, desorientado y asustado por el espacio confinado, irrumpió en la habitación. El ambiente se llenó de pánico al ver al enorme animal, cuya presencia desencadenó un instinto de supervivencia en el personal de la clínica. Aunque estaba confundido, sus movimientos eran claros. Estaba desesperado, impulsado por el hambre y el miedo. El doctor Jacob Palmer, de 40 años, un veterano experimentado de la clínica, acababa de terminar una consulta cuando el oso irrumpió. La sala de emergencias, diseñada para atender lesiones menores y enfermedades en un lugar alejado de los grandes hospitales, no estaba preparada para enfrentar una amenaza tan extrema. El enorme tamaño del oso superaba las dimensiones de la habitación, y su mirada salvaje recorrió el interior del edificio. El personal buscó desesperadamente cualquier medio para defenderse, pero la clínica carecía de herramientas adecuadas como armas de fuego o tranquilizantes. Solo contaban con un pequeño suministro médico inútil ante tal fuerza. El oso atacó con sus enormes garras, golpeando a cualquiera que estuviera cerca. La doctora Carter, situada más cerca de la puerta, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la gigantesca pata del oso la golpeara en el pecho, lanzándola contra un escritorio cercano. Los demás médicos, incluido el doctor Palmer, intentaron repeler al animal para proteger a los pacientes, pero la fuerza del oso era abrumadora. Las mandíbulas se cerraron sobre la pierna de Palmer, rompiendo músculo y hueso con facilidad. El grito de dolor de Palmer resonó mientras su cuerpo se desplomaba bajo el peso del animal. Otros miembros del personal intentaron huir, pero la clínica era demasiado pequeña, y los movimientos impredecibles del oso hacían imposible esquivarlo. La doctora Carter, con dificultad para respirar por la fuerza del golpe, trató de arrastrarse lejos, pero su cuerpo ya no le respondía.
La doctora Miriam Henson logró tomar una silla e intentó usarla como escudo, pero el oso la derribó de un solo golpe, rompiendo el marco de madera como si fuera papel. Su brazo quedó herido, dejándola indefensa ante el próximo ataque del oso. Este se volvió hacia ella, hundiendo sus dientes en su hombro y arrastrándola por la habitación con una facilidad aterradora. El grito de la doctora Henson llenó el edificio, pero se interrumpió abruptamente cuando una pata del oso aplastó su caja torácica. El doctor James Turner y la doctora Linda Matthews no pudieron hacer nada para ayudar. También fueron alcanzados por la furia del animal. El doctor Turner intentó bloquear el paso del oso con una camilla de metal, pero este la lanzó al otro extremo de la sala con tal fuerza que se estrelló contra una pared. En cuestión de segundos, el oso estaba sobre él, desgarrándole el rostro y el torso con sus garras. La doctora Matthews corrió hacia la salida trasera, pero el enorme cuerpo del oso bloqueaba su camino. Ella también cayó víctima del ataque, siendo lanzada violentamente como una muñeca de trapo. Toda la escena duró solo unos minutos, pero pareció una eternidad. El oso, tras haber atacado a los 5 médicos, pareció perder interés mientras su frenesí inicial se desvanecía. Se retiró hacia la parte trasera de la clínica, donde finalmente colapsó por el agotamiento, tal vez más confundido que agresivo, pero el daño ya estaba hecho. Los aldeanos llegaron demasiado tarde para evitar la tragedia. Las autoridades locales, con la ayuda de un cazador experto, rastrearon al oso y lo abatieron cerca de las afueras del pueblo. Pero cuando llegó la ayuda, los 5 médicos ya habían sido fatalmente atacados. La pérdida de todo el personal médico sumió al pequeño pueblo en un estado de conmoción y luto. Las discusiones sobre la gestión de la vida silvestre y las medidas de seguridad en clínicas remotas se volvieron una prioridad inmediata. La falta de preparación de la clínica, sin disuasivos para osos, armas ni planes para este tipo de catástrofes, evidenció una debilidad flagrante que ya no podía ser ignorada. La tragedia impulsó debates sobre cómo proteger mejor a quienes viven y trabajan en los rincones más aislados del mundo, donde la humanidad y la naturaleza a menudo chocan de formas impredecibles. Las montañas rocosas canadienses, con sus picos irregulares y densos bosques, eran un reino de belleza salvaje y naturaleza en su estado más puro. El terreno escarpado, los ríos serpenteantes y los altos prados lo hacían ideal para la soledad y la aventura. Sarah y Mark Bennett eran exploradores experimentados. Después de semanas de planificación, se embarcaron en un viaje de campamento remoto a un rincón apartado en lo profundo de las rocosas, lejos de los caminos y campamentos habituales. Buscaban paz, alejados de la civilización. El sitio era una pequeña explanada rodeada de imponentes pinos. Junto a un río serpenteante, encontraron el paisaje impresionante, el aire fresco y el cielo resplandeciendo con los cálidos tonos del atardecer. Mientras montaban el campamento, siguieron los protocolos de seguridad, guardando la comida en un contenedor a prueba de osos y colgando objetos con olor alto en un árbol. Familiarizados con los riesgos de la fauna local, especialmente los osos grizzly, se sentían seguros en sus preparativos. Con la tienda montada y un pequeño fuego crepitando, se acomodaron contentos con su decisión de explorar este rincón salvaje de las rocosas. A medida que la noche se profundizaba, los sonidos del bosque a su alrededor se intensificaron. El canto de los grillos, el susurro de las hojas al viento y el ocasional ulular de un búho llenaban el aire, creando una banda sonora de la naturaleza que los hacía sentirse más conectados con el mundo que los rodeaba. Sarah y Mark disfrutaron de una cena simple, su risa y conversación fusionándose con la tranquila atmósfera. Se sentían completamente aislados, pero de una manera reconfortante, apartados del mundo, pero en sintonía con los ritmos naturales del entorno. Pero habían acampado en un lugar frecuentado por vida salvaje, y el aire impregnado con el olor de su comida había atraído la atención de un oso grizzly. El oso había estado buscando comida en los bosques cercanos y había percibido la presencia de la pareja. Hambriento y guiado por su instinto, se sintió atraído hacia el olor de la comida. Con la oscuridad de la noche asentándose, el grizzly se dirigió hacia el campamento, su forma masiva fusionándose perfectamente con el bosque sombrío.
El primer signo de problemas llegó cuando los sonidos habituales del bosque cesaron. El canto de los grillos se detuvo de repente y el susurro de las hojas se desvaneció. Sarah, que acababa de terminar de limpiar los pequeños platos junto al fuego, sintió una tensión repentina en el aire. Mark, percibiendo que algo no estaba bien, se levantó y comenzó a escanear los oscuros bosques. Se esforzó por distinguir algo en las sombras, incapaz de ver lo que acechaba justo fuera de su vista. Ambos habían oído historias sobre avistamientos de osos en la zona, pero esperaban que sus precauciones garantizaran su seguridad. El oso apareció en silencio desde los árboles, emergiendo en el borde de su campamento con alarmante rapidez. Al principio se movía con sorprendente sigilo para un animal tan grande, pero a medida que la silueta del oso se formaba en la luz titilante de la fogata, su tamaño se hizo innegable. Mark, dándose cuenta del peligro, actuó rápidamente. Tomó una olla cercana y la golpeó contra una sartén de metal, esperando ahuyentar al animal con el ruido. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al oso, moviéndose de manera rápida y errática, intentando crear suficiente disturbio para espantarlo. Pero el grizzly no retrocedió. Lo atacó con el enfoque depredador de un animal defendiendo su territorio o buscando comida. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso se abalanzara sobre él. Con una fuerza aterradora, el grizzly lo derribó al suelo, sus enormes patas pasando sobre su pecho y rostro. El impacto lo dejó atónito, incapaz de protegerse de la embestida. Las poderosas garras del oso rasgaron su ropa y piel, desgarrando su cuerpo con una fuerza primitiva. Su cabeza golpeó el suelo con dureza, dejándolo inconsciente mientras el grizzly continuaba su ataque. Sarah gritó aterrada, paralizada por un momento ante la visión del oso dominando a Mark. El mundo pareció ralentizarse mientras veía al animal atacando a su pareja, sintiendo la impotencia apoderarse de ella. Pero el instinto de supervivencia se activó rápidamente, y Sarah se dio vuelta y corrió fuera del campamento. Corrió con las piernas moviéndose más rápido de lo que jamás pensó posible mientras su mente corría a toda velocidad. Tenía que salir del alcance del oso. Corrió por el espeso bosque con las ramas rompiendo a su paso en su desesperada huida. El aire frío le quemaba los pulmones mientras se esforzaba al máximo, la distancia entre ella y el campamento creciendo con cada paso. No se atrevió a mirar atrás, su enfoque solo en llegar a la estación de guardabosques, varios kilómetros más allá. El miedo y el pánico alimentaban sus piernas, el terror de saber que Mark estaba en grave peligro y que ella era la única que podía conseguir ayuda. El sonido de su respiración se ahogaba con el latido de su corazón mientras corría hacia la oscuridad. Horas después, Sarah llegó a la estación de guardabosques, exhausta y apenas compuesta. Alertados por su angustia, los guardabosques formaron rápidamente un equipo de rescate y se dirigieron hacia el campamento, esperando salvar a Mark. Pero cuando llegaron, ya era tarde. El oso ya se había ido, dejando el cuerpo sin vida y destrozado de Mark atrás. Las autoridades rastrearon al oso a través de marcadores de olor y huellas, siguiendo su rastro hacia lo profundo del bosque. Después de un tenso enfrentamiento, los oficiales de vida silvestre eutanizaron al animal, actuando por instinto más que por malicia. La agresión del oso fue desencadenada por la proximidad del campamento, el olor de la comida y la presencia de Mark. Aunque fue necesario para la seguridad pública, la muerte del oso no deshizo la tragedia. La muerte de Mark Bennett en la plenitud de su vida devastó a Sarah y a la comunidad. El incidente provocó discusiones sobre la seguridad frente a los osos, destacando la importancia del almacenamiento adecuado de alimentos en territorios de osos. Los expertos advirtieron que aunque los encuentros con osos grizzly eran raros, acampar cerca de zonas de alimentación aumentaba el riesgo. Las precauciones como usar contenedores a prueba de osos y mantener la comida lejos de los campamentos eran esenciales. Marcada por su pérdida, Sarah trabajó para crear conciencia sobre la seguridad en territorios de osos. Las lecciones de esa noche en las montañas rocosas canadienses quedaron con ella, y se dedicó a asegurarse de que la muerte de Mark no fuera en vano, instando a otros a respetar la naturaleza y su fauna. Jack Milligan siempre había sentido una profunda atracción por lo salvaje, por los vastos paisajes indómitos donde la naturaleza reinaba supremamente.
A sus 45 años era un experimentado excursionista con un profundo respeto por la vida salvaje. Su elección para este viaje en particular fue el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, una zona de picos escarpados, lagos alpinos y densos bosques. Jack ya había caminado solo en áreas remotas anteriormente, enorgulleciéndose de su capacidad para navegar los impredecibles desafíos de la naturaleza. Los Grand Tetons, con sus imponentes agujas de granito y arroyos cristalinos, parecían el lugar perfecto para otra aventura en solitario. Había pasado varios días recorriendo el parque, maravillándose con el impresionante paisaje, la tranquila quietud solo interrumpida por el ocasional susurro de las hojas o el lejano grito de un águila. Jack estaba bien preparado para los riesgos de caminar en áreas de osos, especialmente en la presencia de osos grizzly. Siempre tomaba las precauciones necesarias. Mantenía una distancia segura de los hábitats conocidos de osos, asegurándose de almacenar su comida correctamente y permaneciendo alerta en todo momento. A pesar de todas sus precauciones, nada podría haberlo preparado para el encuentro que cambiaría el curso de su vida. Era media tarde cuando Jack llegó a un arroyo tranquilo y apartado que se serpenteaba por el valle. El agua fluía suavemente sobre las piedras lisas, creando un sonido rítmico y pacífico que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. Jack hizo una pausa para beber de su botella de agua y descansar un momento en una roca cercana. El área parecía tranquila, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Se permitió un breve momento de paz, apreciando la soledad del instante. El bosque circundante era denso, con un sotobosque espeso que formaba una pared verde que bloqueaba la vista más allá del arroyo. Los sentidos de Jack se agudizaron mientras escuchaba los sonidos de la naturaleza, pero nada parecía fuera de lugar. Poco sabía él que no estaba solo. De repente un susurro proveniente de los densos bosques captó su atención. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el sonido, escaneando los árboles, pero al principio no vio nada. Luego, por el rabillo del ojo, vio un destello de movimiento, un resplandor de pelaje marrón oscuro. Su corazón dio un salto cuando se dio cuenta de que la figura era demasiado grande para ser otra cosa que un oso. Un grizzly enorme y poderoso salió al claro. Jack se quedó inmóvil, su cuerpo tensándose mientras su mente intentaba procesar la situación. Sabía que los osos grizzly eran territoriales y protectores de sus crías, pero no esperaba encontrarse con uno tan cerca de su camino. El oso, que parecía haber emergido de los densos bosques al oeste, no dudó. Era probable que el oso hubiera percibido la presencia de Jack mucho antes de que él lo viera. El olor de la sangre humana alcanzando sus fosas nasales. Mientras el cerebro de Jack luchaba por pensar en una manera de manejar la situación, la mirada del oso se centró en él, su postura volviéndose más rígida. Los instintos de Jack le gritaban que retrocediera, pero antes de que pudiera siquiera comenzar a moverse, el oso atacó. La gigantesca criatura avanzó con una velocidad aterradora, sus músculos ondulando bajo su espeso pelaje. Jack apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba pasando antes de que el oso lo arrollara, derribándolo con brutal fuerza. El mundo pareció girar mientras caía al suelo, el aire siendo expulsado de sus pulmones en un jadeo agudo. Su cuerpo chocó contra el terreno rocoso, el dolor atravesando su pecho y extremidades mientras las enormes patas del grizzly lo golpeaban. Las garras del oso rasgaron su ropa y carne con aterradora precisión. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho mientras el oso continuaba su ataque, hundiendo sus garras en su torso y espalda, con sus mandíbulas acercándose peligrosamente. La desesperación se apoderó de él y luchó por protegerse, intentando empujar al oso. Pero el poder del oso era abrumador, el tamaño y la fuerza lo mantenían inmovilizado en el suelo. La respiración de Jack se hizo superficial mientras el dolor se intensificaba, y se dio cuenta de que sus posibilidades de escapar se desvanecían. En un momento de claridad, recordó el consejo: hacerte el muerto. Era su última esperanza de que el oso perdiera el interés y se alejara. Se quedó quieto, cerró los ojos y se preparó para lo peor. El oso continuó su asalto, pero mientras Jack yacía inmóvil, pareció perder algo de agresividad. Lo olió y él luchó contra el dolor, concentrándose en su respiración mientras las horas se estiraban interminablemente. Eventualmente el oso se alejó, mirándolo antes de volver a adentrarse en los árboles. Necesitaba ayuda. Reuniendo todas sus fuerzas, gritó débilmente. Un grupo de excursionistas cercanos corrieron a su auxilio.
Llamaron por ayuda y pronto llegaron los guardabosques, administrándole primeros auxilios y transportándolo en helicóptero al hospital. El oso fue rastreado y sacrificado por los oficiales de vida silvestre debido a la amenaza que representaba. Las autoridades creyeron que el oso había atacado para proteger a sus crías. Aunque el comportamiento del oso fue natural, el incidente destacó los peligros de caminar en áreas con osos, especialmente cerca de crías. Jack sobrevivió, pero la recuperación fue larga y dolorosa. Se sometió a una cirugía extensa para reparar los daños y meses de recuperación siguieron. Su sufrimiento aumentó la conciencia sobre los riesgos de las caminatas en solitario en hábitats de osos. El Parque Nacional Katmai en Alaska, conocido por sus paisajes impresionantes y su abundante vida silvestre, era terreno familiar para los amigos de toda la vida Derek y Tyler. Pescadores experimentados, habían pasado incontables días pescando en los ríos y arroyos del parque, siempre conscientes del poder de la naturaleza y de la constante presencia de la fauna salvaje. En esa tarde de verano, junto a un río remoto, no pudieron prever el peligro que se avecinaba. Las aguas turbulentas del río y el zumbido de la naturaleza creaban un fondo tranquilo mientras los amigos lanzaban sus líneas, sacando salmón tras salmón. Habían pasado horas pescando, confiados en sus habilidades y precauciones. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado la naturaleza salvaje, Derek logró atrapar un gran salmón, su cuerpo plateado revoloteando contra la corriente, una captura que valía la pena recordar. Pero el olor del pez llevado por la brisa llamó la atención de un depredador. Un oso grizzly, impulsado por el hambre, emergió del bosque con una velocidad sorprendente. Su enorme figura cubierta por un espeso pelaje marrón se movía con inquietante silencio. Aunque Derek y Tyler se habían mantenido alerta, la aparición repentina del oso los paralizó, rompiendo en un instante la tranquilidad del día. Los ojos del grizzly se fijaron en el salmón que Derek acababa de atrapar, sus instintos sobrepasando cualquier sentido de cautela. El rugido del oso al cargar rompió el silencio del río, enviando una oleada de terror a través de los dos hombres. Tyler se quedó inmóvil, pero Derek tomó la pistola de bengalas que tenía a mano. Sus manos temblaban mientras apuntaba al oso, tratando de ahuyentarlo con el destello brillante y el fuerte ruido que produciría la bengala. Disparó y la bengala subió al aire en una explosión de luz cegadora, pero el oso no vaciló. Corrió con aún más furia. Sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante con una velocidad aterradora. Derek no tuvo tiempo de reaccionar. El oso cerró la distancia en un instante, estampándose contra él con la fuerza de un tren de carga. El impacto lo derribó y lo arrojó al río con un violento chapoteo. El agua fría mordió su piel, pero no fue nada comparado con la agonía de ser golpeado por las garras del oso. El grizzly lo siguió al río, su cuerpo masivo ahora encima de Derek, sus garras desgarrando su carne. Los intentos de Derek por defenderse fueron en vano, su cuerpo debilitado por la fuerza de los golpes del oso. Tyler se dio cuenta de que su amigo estaba en peligro inmediato. No podía enfrentarse al oso, así que hizo lo único que se le ocurrió. Se giró y comenzó a trepar un árbol cercano, con la esperanza de escapar del alcance del oso. El árbol era alto y robusto. Sus ramas ofrecían un perchero precario fuera del alcance del oso. La respiración de Tyler se hizo superficial, pero logró subirse al árbol, observando impotente mientras el oso continuaba su ataque contra Derek. Podía ver la ferocidad del grizzly, las poderosas mandíbulas chocando y las garras desgarrando a su amigo. Los gritos de Derek resonaban por el valle del río, cada uno más desesperado que el anterior. La lucha parecía no tener fin, pero para Tyler era como si el tiempo se hubiera detenido. El oso era implacable. No podía hacer nada más que mirar mientras el cuerpo de Derek era arrojado y golpeado por la brutal embestida del oso. Quería actuar, pero estaba atrapado en el árbol, incapaz de ayudar a su amigo de manera significativa. Después de lo que pareció una eternidad, el oso aparentemente satisfecho se retiró al bosque, su inmenso cuerpo desapareciendo entre los árboles tan rápido como había llegado. Tyler descendió del árbol tan rápido como pudo. Tenía que llegar hasta Derek. Cuando alcanzó la orilla del río, vio el cuerpo golpeado de su amigo medio sumergido en el agua, inerte y quieto.
Las heridas de Derek eran graves, su cuerpo destrozado por las garras y los dientes del oso. Tyler corrió al lado de Derek, sus manos temblando mientras trataba de sacar a su amigo del agua. Pero ya era demasiado tarde. Derek sucumbió a sus heridas, y Tyler, abrumado por el dolor y la incredulidad, sostuvo el cuerpo de su amigo mientras las lágrimas corrían por su rostro. La pérdida fue insoportable. Su amigo de toda la vida se había ido en un instante. Dejó a su amigo en el río y comenzó el agotador viaje hacia la estación de guardabosques más cercana. El bosque parecía interminable y cada paso lo presionaba con el peso de la pérdida. Tenía pensamientos fragmentados, pero el instinto lo empujaba hacia adelante. Horas después alcanzó la estación. Se despachó un equipo de rescate hacia el río, pero cuando llegaron Derek ya había desaparecido. El oso había huido, pero su rastro fue hallado. Después de un tenso enfrentamiento, el oso fue localizado en lo profundo del bosque y sacrificado. Ya no representaba una amenaza, pero la tragedia dejó su marca en todos los involucrados. La muerte de Derek Bennett y el ataque a Tyler causaron conmoción en la comunidad. Los expertos emitieron advertencias sobre los peligros de pescar en hábitats de osos, enfatizando la necesidad de precauciones de seguridad. La escapatoria de Tyler del ataque del oso fue elogiada, pero el incidente fue un recordatorio claro de los riesgos de adentrarse en el país de los osos sin estar preparado. La pérdida de Derek perseguiría a Tyler para siempre. Megan Torres, de 29 años. Era una corredora experimentada y apasionada, acostumbrada a los terrenos agrestes que atravesaban los alrededores del Parque Nacional Yellowstone. Durante años había recorrido senderos remotos, encontrando paz en la soledad y en el ritmo de sus pisadas. Los bosques, los caminos y el aire de montaña eran su escape perfecto de la ajetreada vida cotidiana. La mañana del ataque, emprendió una de sus rutas habituales entre estrechos barrancos y praderas abiertas, lejos de las multitudes de turistas. Era un área que conocía bien y que para ella representaba un santuario, un lugar donde las exigencias del mundo desaparecían con cada kilómetro recorrido. El sol apenas había salido y la neblina matutina se aferraba a los árboles, haciendo que el sendero pareciera aún más aislado y misterioso. Megan avanzaba con un ritmo constante, respirando de manera controlada mientras se internaba en la naturaleza. No temía a los depredadores. Había corrido por esos caminos innumerables veces, y aunque sabía que había osos en la zona, confiaba en su conocimiento sobre protocolos de seguridad y en los ritmos naturales del parque. Mantenía los oídos atentos a los sonidos de la fauna y los ojos en el camino, pero en su mayoría, su concentración estaba en cada paso que daba. Al doblar una curva cerrada, entró en el territorio de un oso grizzly. El animal, sobresaltado por la aparición repentina de un humano, reaccionó de inmediato. Los osos grizzly, especialmente las madres con crías o aquellos con una presa cercana, pueden actuar con agresividad ante amenazas percibidas. La irrupción inesperada de Megan en el sendero fue suficiente para activar el instinto del oso. Oculto en una densa maleza, el animal se alarmó por el movimiento veloz de sus pies y su rápida aproximación. Emergió de entre los arbustos con una velocidad aterradora. La mente de Megan apenas tuvo tiempo de procesar el movimiento antes de que el oso la embistiera con una fuerza brutal, lanzándola al suelo. Su cuerpo golpeó el sendero con violencia, dejándola sin aire. El impacto la aturdió y trató de recomponerse mientras el oso se cernía sobre ella. Sus ojos, salvajes y llenos de instinto primitivo, se fijaron en la corredora mientras se preparaba para imponer su dominio sobre la intrusa inesperada. Megan intentó incorporarse, pero el oso ya estaba atacando con sus enormes patas. El primer zarpazo le alcanzó las piernas, enviando una oleada de dolor ardiente por su cuerpo. Sus músculos protestaron cuando las garras del oso rasgaron la tela de sus pantalones cortos y se hundieron en su piel. El ataque era implacable. Las poderosas extremidades del animal golpeaban su torso y piernas con brutal eficiencia. Luchó por protegerse, encogiéndose en un intento instintivo de resguardar sus órganos vitales, pero su defensa resultó inútil. El oso, impulsado por hambre o instinto territorial, continuó atacándola, hundiendo sus dientes en su costado. El dolor punzante del mordisco se expandió por su cuerpo. Sus jadeos eran irregulares y cada intento de apartar al oso solo provocaba más violencia.
Sentía el peso de la bestia sobre ella, inmovilizándola mientras su carne era desgarrada. El crujido de los huesos resonó en sus oídos cuando las garras del animal se hundieron más profundo. Incluso con el dolor abrumador, se negó a dejar de moverse. Sus piernas, aunque gravemente heridas, lograron dar una patada desesperada contra el costado del oso, pero el golpe apenas lo perturbó. La criatura era implacable, sus mandíbulas buscando otro punto donde atacar. Jugar muerta era una estrategia recomendada en algunos encuentros con osos, pero este ataque estaba demasiado avanzado. No tenía opción más que seguir luchando. Recordó historias de personas que habían sobrevivido a ataques de osos al no rendirse. Se negó a hacer otra estadística. Afortunadamente no estaba sola. El excursionista John Walker, de 56 años, que se encontraba varios kilómetros más adelante en el mismo sendero, escuchó los gritos de Megan. El sonido de su terror resonó entre los árboles, alcanzando los oídos de John y llevándolo a correr hacia la escena. Sin perder tiempo, avanzó con rapidez a pesar de su edad. Cuando llegó, sus ojos se toparon con la espantosa imagen del oso grizzly atacando a Megan. Actuó por instinto, sacando de su mochila un silbato para osos que llevaba como parte de su equipo de seguridad. Sopló con todas sus fuerzas, dejando que el sonido agudo cortara el aire y sorprendiera al oso. El fuerte y estridente estallido resonó en el bosque, distrayendo al animal. Detuvo su ataque y Megan yacía inmóvil en el suelo mientras el oso giraba la cabeza, confundido por la nueva presencia. El animal titubeó por un instante y luego se adentró nuevamente en la maleza, desapareciendo en el bosque tan rápido como había aparecido. John corrió hacia Megan para evaluar sus heridas. Estaba en estado crítico, su cuerpo cubierto de profundas laceraciones y sus piernas destrozadas. Su ropa empapada en sangre, pero seguía con vida con respiraciones débiles. John pidió ayuda utilizando su dispositivo de comunicación de emergencia para alertar a las autoridades y solicitar una evacuación aérea. La estación de guardabosques más cercana estaba a kilómetros de distancia, pero sabía que cada segundo contaba. Mientras aplicaba presión sobre sus heridas, intentaba mantenerla consciente y estable. Los equipos de rescate llegaron lo más rápido posible, con un helicóptero trasladando a Megan a un hospital cercano. La gravedad de sus heridas exigió cirugía inmediata. El equipo médico trabajó incansablemente para reparar el daño en sus piernas y torso. Aunque su recuperación sería larga y difícil, logró sobrevivir al ataque. Las autoridades rastrearon al oso grizzly, lograron localizarlo y lo sacrificaron debido al peligro que representaba. Su agresión se debió al instinto, desencadenado por la presencia inesperada de Megan en su territorio. El ataque puso de relieve los riesgos de correr en hábitats de osos sin las precauciones adecuadas. Se intensificaron las discusiones sobre seguridad en áreas con osos. Los expertos subrayaron la importancia de portar elementos disuasorios como silbatos o aerosoles contra osos y advirtieron sobre los peligros de correr en solitario en zonas propensas a encuentros con estos animales. La supervivencia de Megan, gracias a la rápida acción de John, resaltó la necesidad de estar preparados ante encuentros con la vida salvaje. El ataque impulsó mayores esfuerzos en la educación sobre seguridad y en la implementación de medidas preventivas para proteger a los entusiastas del aire libre. La Reserva Natural Bitterroot, enclavada en la parte occidental de Montana, era una vasta y agreste extensión de montañas boscosas, profundos barrancos y ríos caudalosos. Conocida por su abundante vida silvestre, la zona era un paraíso para los cazadores, atrayendo a expertos en la vida al aire libre de todo el país. Kyle Anderson, de 33 años, no era ajeno a estas tierras salvajes. Como cazador experimentado, había pasado años rastreando presas a través de la inmensidad del territorio, siempre consciente de los peligros que albergaba. Con su rifle al hombro y un ojo entrenado para el rastreo, estaba bien preparado para su última cacería, un alce que había sido avistado a varios kilómetros dentro del corazón de los Bitterroot. Su compañero en este viaje, Ben, de 38 años, llevaba años cazando a su lado. Aunque sus preferencias diferían, Ben solía inclinarse por las altas regiones alpinas, mientras que Kyle se sentía más cómodo en los densos bosques de tierras bajas. Compartían un profundo conocimiento del terreno y un respeto mutuo por la imprevisibilidad de la vida silvestre.
Habían planeado la expedición llevando consigo el equipo necesario para la seguridad y la supervivencia en territorio de osos, sabiendo que los osos grizzly merodeaban por la zona. Ambos entendían los riesgos de cazar en la naturaleza, pero la promesa de un gran alce hacía que el viaje valiera la pena. El día comenzó como cualquier otra jornada de caza. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque mientras Kyle avanzaba entre la maleza, siguiendo el rastro del alce. Estaba concentrado en su tarea, con la mirada atenta a cualquier señal del movimiento del animal. El entusiasmo por la caza era evidente en sus movimientos. No tenía intención de apresurarse. El alce era esquivo y la paciencia era clave. Se había desviado demasiado de su curso. Mientras se enfocaba en la pista del alce, sin darse cuenta había entrado en un área frecuentada por osos. Un grizzly había estado carroñeando un cadáver recientemente, y su agudo sentido del olfato captó el leve aroma de la presencia humana. El oso estaba al borde de un pequeño claro cuando detectó el olor de Kyle. Su aproximación lo había puesto en curso de colisión con el animal. El oso, perturbado en medio de su comida, comenzó a moverse entre los árboles, su enorme cuerpo avanzando en silencio, pero con un propósito aterrador. Kyle continuó siguiendo el rastro del alce. No fue hasta que escuchó un fuerte crujido en los árboles detrás de él que comprendió que algo no estaba bien. Instintivamente, se giró hacia el sonido, su corazón acelerándose al distinguir la enorme silueta emergiendo de las sombras. El oso era gigantesco, de varios cientos de kilos, y su presencia era inconfundible. Ambos se miraron, y Kyle sintió el escalofriante instinto de ser la presa. Dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. El grizzly atacó cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Kyle apenas tuvo tiempo de levantar su rifle antes de que el oso lo embistiera, derribándolo al suelo. El impacto fue tan brutal que el aire se le escapó de los pulmones. Un dolor agudo estalló en sus piernas cuando las garras del oso rasgaron la tela de sus pantalones de caza, hundiéndose en su carne. El peso del grizzly era asfixiante, y su mundo se redujo a puro dolor y caos mientras el animal lo atacaba con una precisión feroz. Su rifle salió despedido de sus manos y su esperanza de defenderse se desvaneció en un instante. Su mente estaba nublada por el impacto del ataque, pero su entrenamiento se activó. Con una mano temblorosa y desesperada, tanteó el suelo en busca de su rifle. Era su única oportunidad que podía salvarlo de una muerte brutal. Sus dedos tropezaron con la culata, pero el dolor en sus piernas hacía que cada movimiento se sintiera eterno. Finalmente logró aferrar el arma y la llevó a su hombro. El oso continuó con su ataque, sus mandíbulas chasqueando cerca de las piernas de Kyle, tratando de someterlo por completo. Kyle apretó el gatillo, pero nada ocurrió. El rifle se había encasquillado. Por un fugaz instante toda esperanza pareció perdida. Las garras se hundieron más profundo en su carne y el dolor se volvió insoportable. Pero en la distancia escuchó pisadas crujiendo entre la maleza, seguidas por el inconfundible chasquido de una rama partiéndose. Ben había oído el alboroto, había escuchado la carrera del oso y los gritos, y ahora se apresuraba hacia la escena. Ben llegó justo cuando Kyle luchaba por mantenerse consciente. Vio al grizzly encima de su amigo, desgarrándole las piernas con una ferocidad escalofriante. Levantó su propio rifle y disparó de advertencia al aire. El estruendo del disparo sobresaltó al oso, haciéndolo detener su ataque. La bestia vaciló con sus ojos yendo de Kyle a Ben. La distracción fue suficiente. Percibiendo la nueva amenaza, el oso comenzó a retroceder, su enorme figura desapareciendo en el bosque tan rápido como había aparecido. Ben corrió hacia Kyle y evaluó rápidamente el daño. La sangre se acumulaba alrededor de su pierna izquierda, desgarrada por las garras del oso. Actuando con rapidez, aplicó primeros auxilios para detener la hemorragia con los suministros limitados que tenía en su mochila. Ayudó a Kyle a ponerse de pie y comenzaron la lenta y agotadora travesía de regreso. Apenas podía moverse, mientras Ben avanzaba con esfuerzo, impulsado solo por la determinación de salvar a su amigo. Tras horas de lucha, lograron llegar a un claro y enviar una señal de auxilio. Un equipo de rescate, alertado por la llamada de radio de Ben, llegó poco después. Kyle fue trasladado en helicóptero a un centro médico, donde los médicos lograron estabilizarlo, aunque el daño en su pierna era grave.
La recuperación tomaría semanas, y sus días de caza habían llegado a su fin, pero había sobrevivido. El oso nunca fue encontrado, probablemente se adentró más en el bosque. El ataque reavivó los debates sobre la confiabilidad de las armas de fuego y la necesidad de mejorar los métodos de disuasión contra osos, recordando a los cazadores la importancia de permanecer alerta en territorio de grizzlies.